Bienvenidos a Pruebas Ocultas, donde las evidencias cuentan la historia. Reno, Nevada. Enero de 2008. Una ciudad conocida por sus luces de neón y su vibrante vida nocturna, se convirtió en el escenario de una pesadilla que helaría la sangre de toda una nación. Brianna Zunino Dennison, una joven estudiante universitaria de 19 años, había regresado a su hogar para disfrutar de un breve receso. Después de una noche de diversión con amigos, se quedó dormida en el sofá de la sala de una casa familiar. Lo que parecía ser una noche tranquila y segura se transformaría en el preludio de un crimen brutal. Brianna fue secuestrada mientras dormía, sin dejar más que una mancha de sangre y una puerta sin llave. Su desaparición desató una de las búsquedas más intensas en la historia de Nevada, revelando una serie de crímenes que aterrorizaban a la comunidad universitaria. ¿Quién era el depredador que acechaba en las sombras de Reno? ¿Y cómo una joven llena de vida pudo desaparecer sin dejar rastro, solo para ser encontrada semanas después en las circunstancias más desgarradoras? Esta es la historia de Brianna Dennison, un caso que expuso la vulnerabilidad de la juventud y la incansable lucha por la justicia. Antes de sumergirnos en los detalles de esta compleja investigación, queremos hacerte una pregunta. ¿Sabías que aproximadamente el 70% de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas al canal? Tu apoyo es fundamental para que Pruebas Ocultas pueda seguir desenterrando la verdad detrás de crímenes como este. Por favor, considera suscribirte, dejar un me gusta en este video y compartir tus pensamientos en la sección de comentarios. Cada interacción tuya nos ayuda a crecer y a mantener viva la llama de la justicia. También puedes encontrar enlaces a productos recomendados en el comentario fijado, que nos ayudan a financiar nuestras investigaciones. Tu apoyo hace una gran diferencia para Pruebas Ocultas. La noche del 19 de enero de 2008, Brianna Dennison, una estudiante de segundo año de Santa Barbara City College, se encontraba en Reno, su ciudad natal, disfrutando de un receso de invierno. Después de una noche de socialización con amigos, Brianna decidió quedarse a dormir en la casa de su amiga, Katie, en la calle Washington. Se acomodó en el sofá de la sala, mientras Katie dormía en su habitación. A la mañana siguiente, el 20 de enero, Katie se despertó y encontró la puerta principal de la casa abierta de par en par. Brianna no estaba en el sofá. La manta con la que se había cubierto estaba en el suelo y, lo más alarmante, se descubrió una mancha de sangre en la almohada del sofá. La escena era confusa y aterradora. No había signos de forcejeo evidente, lo que sugería que Brianna había sido tomada por sorpresa, probablemente mientras dormía profundamente. La ausencia de la joven y la mancha de sangre indicaban que algo terrible había sucedido. La policía de Reno fue notificada de inmediato, y así comenzó una de las investigaciones de secuestro y asesinato más complejas y mediáticas de la región. La policía de Reno llegó rápidamente a la escena, acordonando la casa y sus alrededores. Los investigadores forenses comenzaron a examinar cada detalle en busca de pistas. La mancha de sangre en la almohada fue recolectada para análisis de ADN, y se tomaron huellas dactilares de la puerta y de varios objetos dentro de la casa. La ausencia de la ropa de Brianna y de su teléfono celular también fue notada, lo que sugería que el secuestrador se había llevado sus pertenencias. La teoría inicial era que Brianna había sido secuestrada por alguien que entró a la casa sin forzar la entrada, posiblemente porque la puerta estaba sin llave. Esta posibilidad generó una ola de preocupación en la comunidad, ya que implicaba que el agresor podría haber estado observando la casa, o que conocía los hábitos de sus ocupantes. La policía emitió una alerta de persona desaparecida, y la noticia del secuestro de Brianna Dennison comenzó a circular por los medios locales y nacionales, desatando una movilización masiva para encontrarla. La familia de Brianna, liderada por su madre, Bridget Zunino, se lanzó a una campaña incansable para mantener el caso en la atención pública, con la esperanza de que alguien pudiera proporcionar información sobre su paradero. La búsqueda de Brianna Dennison se convirtió en un esfuerzo comunitario sin precedentes. Cientos de voluntarios se unieron a la policía en la búsqueda, peinando áreas rurales, parques y vecindarios de Reno. Se distribuyeron miles de volantes con la foto de Brianna, y se crearon sitios web y grupos en redes sociales para difundir la información. La familia de Brianna, en particular su madre, Bridget Zunino, se convirtió en la voz de la campaña Bring Bri Back,
Traigan a Bri de vuelta, realizando apariciones en programas de televisión nacionales y ofreciendo recompensas por cualquier información que pudiera llevar al paradero de su hija. La presión pública sobre la policía para resolver el caso era inmensa. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos masivos, las semanas pasaron sin rastro de Brianna. La esperanza de encontrarla con vida comenzaba a desvanecerse y la comunidad se preparaba para lo peor. La policía, por su parte, comenzó a sospechar que el secuestro de Brianna podría estar relacionado con una serie de agresiones sexuales no resueltas que habían ocurrido en el área de Reno en los meses previos. Esta conexión, aunque aún no confirmada, añadió una capa de terror a la investigación, sugiriendo que un depredador en serie podría estar operando en la ciudad. El 15 de febrero de 2008, casi un mes después de su desaparición, la peor de las noticias llegó. El cuerpo de Brianna Dennison fue descubierto por un transeúnte en un campo remoto cerca de un parque empresarial en el sur de Reno. El cuerpo estaba parcialmente oculto bajo una pila de basura y escombros, lo que indicaba un intento de ocultación. La escena del hallazgo fue acordonada de inmediato, y los investigadores forenses comenzaron un meticuloso trabajo para recolectar todas las pruebas posibles. La autopsia confirmó que Brianna había sido agredida sexualmente y estrangulada hasta la muerte. El descubrimiento del cuerpo de Brianna conmocionó a la comunidad de Reno y a todo el país, que había seguido de cerca su desaparición. La noticia puso fin a la esperanza de encontrarla con vida, pero encendió una nueva determinación en la policía y en la familia para encontrar al responsable de este brutal crimen. La investigación ahora se centraba en identificar al asesino de Brianna, y las pruebas forenses recolectadas en la escena del crimen se convertirían en la clave para resolver el caso. La conexión con los casos de agresiones sexuales anteriores se hizo más fuerte, y la policía comenzó a trabajar con la hipótesis de que un mismo agresor era el responsable de todos los crímenes. La evidencia de ADN se convirtió en el hilo conductor que la policía de Reno necesitaba para desenmascarar al agresor. En la escena donde se encontró el cuerpo de Brianna, los investigadores recuperaron muestras de ADN del agresor, así como un par de ropa interior femenina que no pertenecía a Brianna, pero que también contenía el ADN del sospechoso. Al comparar este ADN con las muestras recolectadas en los dos casos de agresión sexual previos, uno en octubre y otro en diciembre de 2007, ambos en el área de la Universidad de Nevada, Reno, los investigadores confirmaron que se trataba del mismo individuo. Este descubrimiento fue crucial. La policía estaba buscando a un depredador en serie, un violador de Reno que había aterrorizado a la comunidad durante meses. La perfilación criminal sugirió que el agresor era alguien que conocía bien la zona, posiblemente un residente local, con un patrón de ataque que involucraba la entrada a propiedades sin forzar la entrada. La presión para capturar a este individuo se intensificó, ya que su patrón de comportamiento indicaba que podría volver a atacar. La policía creó una línea de denuncia anónima, Secret Witness, con la esperanza de que alguien en la comunidad pudiera proporcionar la pista que necesitaban para identificar al agresor y poner fin a su reinado de terror. La búsqueda del violador de Reno se convirtió en una prioridad nacional, con el FBI uniéndose a la investigación para proporcionar recursos y experiencia adicionales. La clave para desentrañar el misterio del violador de Reno llegó a través de una llamada anónima a la línea Secret Witness. Una mujer, identificada posteriormente como la novia de James Michael Biela, un trabajador de la construcción y ex infante de Marina de 27 años, contactó a las autoridades con información crucial. Ella había encontrado ropa interior femenina que no le pertenecía oculta en la camioneta de Biela y había notado un comportamiento errático y sospechoso en él. Esta pista, aunque inicial, encajaba con el perfil que la policía había desarrollado del agresor. Los investigadores comenzaron a seguir a Biela de cerca, observando sus movimientos y buscando una forma legal de obtener una muestra de su ADN. La estrategia fue ingeniosa y legalmente sólida. La policía obtuvo una muestra de ADN del hijo de Biela de forma encubierta. Esta muestra fue comparada con el ADN encontrado en las escenas del crimen y los resultados fueron concluyentes. El ADN del hijo de Biela era compatible con el del agresor, lo que indicaba un vínculo familiar directo. Con esta evidencia, los investigadores obtuvieron una orden de arresto para James Biela. El 26 de noviembre de 2008, casi un año después del secuestro de Brianna,
James Biela fue arrestado en su lugar de trabajo en Sparks, Nevada. Su arresto trajo un suspiro de alivio a la comunidad de Reno, que había vivido bajo el temor de un depredador en serie durante meses. Tras su detención, se obtuvo una muestra directa de ADN de Biela, que confirmó sin lugar a dudas su culpabilidad en los crímenes. La pieza final del rompecabezas había sido encontrada, y la justicia para Brianna Dennison y las otras víctimas parecía estar al alcance. El arresto de James Biela marcó el comienzo de un largo y complejo proceso judicial. Biela fue acusado de secuestro, agresión sexual y asesinato en primer grado en el caso de Brianna Dennison, así como de agresión sexual en los otros dos casos vinculados por ADN. La fiscalía presentó un caso sólido, basado en la abrumadora evidencia de ADN, los testimonios de las víctimas sobrevivientes y el testimonio de la exnovia de Biela, quien proporcionó detalles sobre su comportamiento y sus hábitos. La defensa de Biela intentó cuestionar la validez de la recolección de ADN y la cadena de custodia de las pruebas, pero sus argumentos fueron refutados por la fiscalía. El juicio de James Biela comenzó en 2010 y atrajo una intensa atención mediática. La madre de Brianna, Bridget Zunino, estuvo presente en cada audiencia, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por la justicia para su hija. El 2 de junio de 2010, después de semanas de testimonios y deliberaciones, el jurado encontró a James Biela culpable de todos los cargos. La condena de Biela fue un momento de alivio para la familia de Brianna y para la comunidad de Reno, que finalmente vio a su depredador ser llevado ante la justicia. La sentencia fue la pena de muerte, una decisión que reflejaba la brutalidad de sus crímenes y el impacto devastador que tuvieron en la vida de sus víctimas y en la seguridad de la comunidad. James Biela fue enviado al corredor de la muerte en Nevada, donde permanece hasta el día de hoy, agotando sus apelaciones. El caso Brianna Dennison dejó una profunda cicatriz en la comunidad de Reno, pero también impulsó cambios significativos en la forma en que se abordan los crímenes sexuales y los desaparecimientos. La Fundación Brianna Dennison fue creada por su familia para honrar su memoria y para educar a la comunidad sobre la prevención de la agresión sexual y la seguridad personal. La Fundación ha trabajado incansablemente para abogar por leyes más estrictas y para proporcionar apoyo a las víctimas de agresión sexual. El caso también destacó la importancia de las líneas de denuncia anónimas, como Secret Witness, que demostraron ser cruciales para la captura de Biela. La colaboración entre la policía, la comunidad y los medios de comunicación fue fundamental para resolver el caso, demostrando que incluso en los crímenes más complejos, la justicia puede prevalecer cuando hay un esfuerzo conjunto. La historia de Brianna Dennison es un recordatorio sombrío de la oscuridad que puede acechar en la sociedad, pero también es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y de la determinación de una comunidad para luchar por la justicia y la seguridad de sus miembros. Su legado perdura a través de los esfuerzos de su familia y de las organizaciones que trabajan para prevenir que tragedias similares vuelvan a ocurrir. La figura de James Biela, el violador de Reno, se convirtió en un arquetipo del depredador que se esconde a plena vista. Su capacidad para llevar una vida aparentemente normal mientras cometía crímenes atroces es un recordatorio escalofriante de que el mal no siempre se manifiesta de formas obvias. El análisis de su perfil psicológico durante el juicio reveló una personalidad manipuladora y sin remordimientos, características comunes en agresores sexuales en serie. La forma en que logró evadir la captura durante tanto tiempo, a pesar de los ataques previos, también generó un debate sobre la eficacia de los sistemas de justicia y la necesidad de mejorar las técnicas de investigación y la coordinación entre las agencias. El caso Brianna Dennison, por lo tanto, no solo fue un crimen individual, sino un catalizador para una revalorización de las estrategias de seguridad pública y de la respuesta social ante la violencia sexual. La condena de Biela, aunque no pudo devolver la vida a Brianna, ofreció un cierre a las otras víctimas y envió un mensaje claro de que tales crímenes no quedarían impunes. El impacto de la pérdida de Brianna Dennison en su familia fue inmenso y duradero. Su madre, Bridget Zunino, se convirtió en una incansable defensora de la justicia, transformando su dolor en acción. Su voz resonó en todo el país, exigiendo que se hiciera justicia para Brianna y para todas las víctimas de agresión sexual. La familia de Brianna ha mantenido viva su memoria a través de la fundación que lleva su nombre, organizando eventos y campañas de concientización.
La historia de Brianna Denison es un testimonio de cómo un acto de violencia puede tener repercusiones que se extienden mucho más allá de la víctima directa, afectando a comunidades enteras y generando un legado de cambio. La lucha por la justicia en este caso no terminó con la condena de James Viela. Continúa a través de los esfuerzos de la familia y de la fundación para garantizar que la memoria de Brianna inspire un futuro más seguro para todos. En Pruebas Ocultas, creemos que es fundamental recordar historias como la de Brianna Denison para entender la complejidad del crimen y la importancia de la vigilancia comunitaria. Este caso nos enseña que la oscuridad puede acechar en los lugares más inesperados, pero también nos muestra el poder de la determinación humana para buscar la verdad y la justicia. Si este relato te ha impactado y te ha hecho reflexionar, te invitamos a dejar tu comentario abajo con tus pensamientos sobre el caso. Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Y si quieres seguir explorando los misterios que la realidad insiste en esconder, no olvides suscribirte a Pruebas Ocultas y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Recuerda que tu apoyo es lo que nos permite seguir investigando y trayendo a la luz estos casos. Hasta la próxima investigación. La investigación del caso Brianna Denison no solo se centró en la recolección de pruebas físicas, sino también en la elaboración de un perfil psicológico del agresor. Los expertos del FBI, en colaboración con la policía de Reno, analizaron los patrones de los ataques sexuales previos y el secuestro de Brianna para construir una imagen del individuo que estaban buscando. El perfil sugería un hombre blanco, de entre 20 y 30 años, con antecedentes de comportamiento antisocial y posiblemente con un historial de violencia. Se creía que era alguien que conocía bien la zona de Reno, posiblemente con un trabajo que le permitía moverse sin levantar sospechas. La forma en que Brianna fue secuestrada, sin forzar la entrada, indicaba una audacia y una planificación que preocupaban a las autoridades. Este perfil fue crucial para filtrar la inmensa cantidad de pistas que llegaban a la línea Secret Witness y para enfocar los esfuerzos de búsqueda en individuos que encajaran con estas características. La colaboración entre las agencias federales y locales fue fundamental para el éxito de la investigación, demostrando la importancia de un enfoque multidisciplinario en casos de crímenes en serie. El proceso legal contra James Viela fue un hito en la historia judicial de Nevada. La fiscalía, liderada por el fiscal de distrito, presentó una montaña de pruebas que no dejaban lugar a dudas sobre la culpabilidad de Viela. Además de la evidencia de ADN irrefutable, se presentaron testimonios de las víctimas sobrevivientes de las agresiones sexuales previas, quienes identificaron a Viela como su atacante. La exnovia de Viela también testificó, describiendo su comportamiento errático y su obsesión por la pornografía violenta, lo que ayudó a construir un retrato de un depredador peligroso. La defensa de Viela intentó desacreditar la evidencia de ADN y cuestionar la credibilidad de los testigos, pero sus argumentos fueron insuficientes frente a la solidez del caso de la fiscalía. El juicio fue un proceso emocionalmente agotador para la familia de Brianna, quienes tuvieron que revivir los detalles más íntimos y dolorosos del crimen. La condena de Viela a la pena de muerte fue un mensaje claro de la sociedad de Nevada de que no toleraría tales actos de violencia. Sin embargo, el proceso de apelaciones en casos de pena de muerte es largo y complejo, y Viela ha agotado varias instancias, manteniendo viva la esperanza de la familia de que la justicia final sea ejecutada. El legado de Brianna Denison se extiende más allá de la tragedia de su muerte. Su caso se convirtió en un catalizador para una mayor conciencia sobre la seguridad en los campus universitarios y en las comunidades. La Fundación Brianna Denison, establecida por su familia, ha trabajado incansablemente para educar a los jóvenes sobre los peligros de la agresión sexual y para promover la seguridad personal. La Fundación ha desarrollado programas de prevención y ha abogado por leyes más estrictas para proteger a las víctimas de crímenes violentos. La historia de Brianna también ha sido utilizada en programas de capacitación para la policía y los fiscales, destacando la importancia de la recolección de pruebas de ADN y la colaboración entre las agencias. El caso Brianna Denison es un recordatorio sombrío de la vulnerabilidad humana, pero también es un testimonio del poder de la comunidad para unirse en tiempos de crisis y luchar por la justicia. La memoria de Brianna vive a través de los esfuerzos de su familia y de todos aquellos que trabajan para prevenir que tragedias similares vuelvan a ocurrir, asegurando que su vida no haya sido en vano. La figura de James Viela, el violador de Reno, sigue siendo objeto de estudio en la criminología. Su capacidad para llevar una doble vida,
presentándose como un ciudadano común y un padre de familia, mientras cometía crímenes atroces, es un ejemplo escalofriante de la psicopatía. Los análisis forenses y psicológicos revelaron una falta total de empatía y remordimiento, características que lo hacían extremadamente peligroso. La forma en que seleccionaba a sus víctimas, generalmente mujeres jóvenes y vulnerables, y su método de ataque, entrando en sus hogares sin forzar la entrada, demostraban una astucia y una planificación que lo diferenciaban de otros agresores. El caso Brianna Denison, por lo tanto, no solo fue un crimen individual, sino un estudio de casos sobre la mente de un depredador en serie y las complejidades de su captura. La condena de Biela, aunque no pudo devolver la vida a Brianna, ofreció un cierre a las otras víctimas y envió un mensaje claro de que tales crímenes no quedarían impunes, reforzando la confianza en el sistema judicial. En Pruebas Ocultas, creemos que es fundamental recordar historias como la de Brianna Denison para entender la complejidad del crimen y la importancia de la vigilancia comunitaria. Este caso nos enseña que la oscuridad puede acechar en los lugares más inesperados, pero también nos muestra el poder de la determinación humana para buscar la verdad y la justicia. Si este relato te ha impactado y te ha hecho reflexionar, te invitamos a dejar tu comentario abajo con tus pensamientos sobre el caso. Tu opinión es muy valiosa para nosotros, y si quieres seguir explorando los misterios que la realidad insiste en esconder, no olvides suscribirte a Pruebas Ocultas y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Recuerda que tu apoyo es lo que nos permite seguir investigando y trayendo a la luz estos casos. Hasta la próxima investigación.